Este tema lo vamos a ver en dos puntos. El primer punto, Dios de pacto, versículo 1 al 8. El segundo punto, instrucción y señal del pacto, versículo 9 hasta el final del capítulo. Y veremos unas reflexiones, unas enseñanzas para aplicar a nuestra vida. Empecemos entonces con el versículo 1 y 2 para introducirnos en este tema bien especial y maravilloso. Dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicarán en gran manera. Te multiplicaré en gran manera. Con el inicio de estos versículos, vemos que Dios, siendo el autor unilateral del pacto, nuevamente se revela a Abraham, y algo especial, se revela como el Shaddai, el Todopoderoso, y se le revela a un hombre ya de 99 años. Pero esto indica que Dios, en su providencia especial, realiza los planes perfectos porque vienen de Él, son perfectos para su gloria, aún a pesar de las imposibilidades que el ser humano viva o manifieste en su vida, como este hombre Abraham de 99 años. Ahí en este momento el Señor da una directriz clara para concretar el pacto que Él está manifestando, y algo bien especial, le da una directriz muy clara y perfecta: anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, sea intachable y obediente al pacto que voy a realizar. Es decir, Dios está pidiendo rectitud en el caminar de Abraham y le está enfatizando su obediencia, que ya ha sido manifiesta muchas veces de parte de Abraham hacia Dios, pero Dios resalta ese aspecto a Abraham. Versículos 3 y 4 de Génesis capítulo 17, dice la palabra del Señor: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Algo interesante aquí de parte de Abraham es que adora en ese momento que escucha la voz de Dios. Dice que se postra y adora, es decir, se dispone en una actitud reverente a estar atento a la voz de Dios. Es bien interesante que lo veamos como una respuesta de la actitud y el corazón de Abraham. Entonces Dios se da a manifestar y proclama los beneficios de este pacto que está haciendo, y le dice: serás padre de muchedumbre de gentes, y te daré la tierra por heredad. En el versículo 5 al 8 continuamos. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En estos versículos que acabamos de leer es una reafirmación del pacto de Dios hacia Abraham, ya ahora Abraham. Es decir, Dios le cambia el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido. Le dice: ahora serás Abraham,
que significa padre de multitudes. Y a Sarai también más adelante le reafirmará el cambio del nombre, y ya no será Sarai, que significa princesa, sino será Sara, madre de naciones. Entonces, en este punto de la lectura de estos pasajes nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué Dios escoge nuevos nombres para estas personas que ha elegido para concretar su pacto con ellos? Y vemos que puede ser es decir, al cambiarles este nombre, están destinadas para una nueva misión en la vida. Ese nombre que les coloca reafirma la nueva misión que ellos van a cumplir en la vida. Ese nuevo nombre también revela el plan divino que tiene el Señor, y para asegurarles a ellos que ese plan que Él está ofreciendo se va a cumplir en ellos. Ese plan perfecto se va a cumplir en ellos. Además, otra cosa, enfatiza algo bien especial. Dice: seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y aquí es algo precioso para nuestras vidas, porque eso que ha dicho el Señor en esa conversación con Abraham, esa comunicación que le está dando a Abraham, se cumple hasta nuestros días. El Dios que hizo pacto con Abraham, el Dios que le prometió cumplir ese pacto, es el mismo Dios que está hoy actuando en nuestros corazones y en nuestra vida. Ese pacto que hizo con Abraham hoy también se cumple, porque Dios es eterno, Él es soberano y es el Dios absolutamente todopoderoso. Por eso en Gálatas capítulo 3 versículos 6 a 9 habla respecto a este pasaje. Dice la palabra del Señor: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios se manifestó a Abraham, le dio su bendición al hacer pacto con él, y nosotros estamos bendecidos en él por la obra maravillosa y espectacular de nuestro Señor Jesucristo, su obra de redención para nuestras vidas. Esa bendición es actual, está en nuestras vidas. Vamos al segundo punto, que es instrucción y señal del pacto. Versículo 9 al 14, vamos a mirar este aspecto. Dice el versículo 9: dijo de nuevo Dios a Abraham, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardará mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circundado todo varón entre vosotros, circundaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circundado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa es comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circundado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando el Señor hace pacto con Abraham, le da ese rito de la circuncisión, que es como una señal del pacto que estaba realizando con Abraham, pacto abrámico. Y digamos, se lo daba para que fuera una marca de por vida a los descendientes de Abraham. Debían ser circuncidados, y de este modo era una señal, una marca en la carne, en el cuerpo, de lo que indicaba que formaban parte de la bendición que estaba ofreciendo Abraham. Es decir,
esa marca era para manifestarles, para que ellos vieran que era un pueblo apartado del pueblo pagano que estaba alrededor de ellos. Esa era la señal física que ellos manifestaban para decir: no pertenecemos a un pueblo pagano, somos un pueblo elegido y con una promesa de parte de nuestro Dios. Entonces cualquier descendiente de Abraham que se negara a circuncidarse estaba declarado fuera del pacto de Dios. Esta señal, además, más adelante fue tropezadero para los judíos, pues lo tomaron erradamente como fundamento de justificación y elección, pensando que la circuncisión era suficiente para establecer su salvación. Vamos a un pasaje que es bien especial que nos aclara respecto a esto. Romanos 2, 25 al 29. Dice la palabra del Señor: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión. Eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces con esto reafirmamos que la circuncisión solamente fue una señal para el tiempo de los patriarcas, pero tenía el propósito era de identificarlos como un pueblo separado de Dios en la tierra. Ahora bien, el cumplimiento de parte de Abraham en el aspecto de cumplir lo que estaba mandado por Dios fue completo, aún a pesar de las muchas repetidas desobediencias de los patriarcas y de toda la nación de Israel por mucho tiempo. Pero la fidelidad de Dios al compromiso que había hecho, ese pacto maravilloso que había hecho, nunca vaciló, nunca estuvo en duda. Algunos versículos para que los tomen en apuntes: Jeremías 30:11 respecto a esto, Hebreos de 6 al 13 al 18, pasajes donde se reafirma la promesa de Dios por siempre. Ahora bien, el pacto abrahámico es incondicional. Las promesas de Dios a los descendientes de Abraham se habían cumplido literalmente. El pacto abrahámico también prometía muchos descendientes. Ya lo había hecho el Señor en Génesis 12:2. Dios prometió que el número de los hijos de Abraham serían tan numerosos como la multitud de estrellas del cielo y como la arena innumerable a la orilla del mar. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Debe ser el pacto que hizo nuestro Dios con Abraham. Se cumplió perfectamente y se seguirá cumpliendo por siempre. Versículo 15, volvemos nuevamente a Génesis, capítulo 17, versículo 15 al 16, dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai no se le llamará Sara, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Afirma el Señor: sí, la bendeciré y vendrá a ser la madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Esta es la afirmación de que el Señor cambió los nombres, les dio una nueva identidad, digamos así, para que cumplieran el propósito por el cual Dios estaba pactando con ellos. Les dio un nuevo nombre para que se hiciera una realidad en ellos, el pacto. Es interesante y significativo que la promesa que Dios le diera esa promesa de tener multitudes de generaciones,
de descendientes, esa promesa se la diera a una pareja de edad avanzada en años. Pero lo interesante también es que dice la palabra que tampoco Abraham dudó por incredulidad, sabiendo que si se miraba físicamente y por el paso de los años y el tiempo era casi imposible concebir hijos, pero dice que Abraham no dudó por incredulidad. Esto está en Romanos 4:20. Y lo mismo Sara también creyó que era fiel el que lo había prometido, es decir, también su fe estaba en ella, en ver que si Dios lo había prometido, se iba a cumplir, porque Dios es cierto y verdadero. Eso está en Hebreos capítulo 11:11, respecto a lo de Sara, que creyó también. Entonces Abraham fue justificado por su fe, y él y su mujer recibieron en su casa a Isaac como cumplimiento de la promesa que les daba el Señor. Era el hijo de la promesa, y en el tiempo de que Dios les dio ese hijo, Abraham tenía 100 años y Sara 90 años respectivamente. En unos tiempos de la vejez, pero una operación maravillosa y extraordinaria de parte de Dios. Versículo 17 y 18 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham entonces, ante las palabras del Señor, adora a ese Dios maravilloso, se postra y adora también, y se ríe, pero esa risa no es de incredulidad. La risa de Abraham no es de incredulidad, sino es una risa de gozo. Expresar un hombre de ya tan viejo, Dios dale un hijo, qué maravilloso, qué extraordinario eso. Eso le produce gozo y alegría en su corazón. Por eso, y motivado por eso, por ese hecho de entender que iba a tener un hijo, pero ya tenía otro hijo que era Ismael, él dice: Señor, te ruego, como dice ahí, Ismael viva delante de ti. Es decir, también está intercediendo por él y le dice: este hijo, me vas a dar un hijo que va a ser muy bendecido, porque es tu promesa. Pero Ismael, yo te ruego que también lo bendigas, que también esté bajo tu cobertura, tu protección, tu cuidado. Entonces, Abraham intercede por Ismael, y Dios le responde que efectivamente sí, él lo bendecirá. Y ahí manifiesta la gracia general de nuestro Dios, dándole también una descendencia. Pero lo interesante es que es una descendencia de príncipes, mientras que a Abraham le da una descendencia de reyes. Es un pueblo escogido, un pueblo aparte y diferente. Ismael es bendecido, pero Abraham es mucho más bendecido, porque está bajo la promesa de nuestro Dios. Eso lo podemos ver hoy aplicado en nuestros días en 1 de Pedro 2:9, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces esto reafirma que la descendencia solamente viene por la elección de Dios, y no es por la elección que hacen los hombres. Dios es el que hace la elección de los que Él quiere bendecir y los que quiere darles preeminencia. Versículos 19 al 22 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, en el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios a estar con Abraham. Este pasaje está reafirmando lo que decía antes. Dios bendice también
a Ismael, pero bendice superiormente al hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces Dios cumple y establece el tiempo de cumplir esa promesa para que cumpla ese pacto. Recordemos que han pasado muchos años desde el primer momento en que Abraham tuvo el encuentro con el Señor, y ahí el Señor le promete que será de bendición y que lo multiplicará y que le dará una tierra por heredad. Pasaron después de eso muchos años hasta este momento en que está confirmando el pacto. Pero aquí ya el Señor le da exactamente el tiempo donde se va a cumplir esa promesa. Entonces, Dios está estableciendo el cumplimiento, da el tiempo del cumplimiento de esta promesa, y lo establece como pacto perpetuo para su descendencia. Y ahí concluye ese acto tan espectacular y maravilloso de parte de Dios, cuando Dios le da ese pacto a José. Del versículo 23 al 27, vamos a leer ese pasaje. Al 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. Aquí estamos en estos pasajes viendo la obediencia de Abraham, que fue una obediencia y ese ejemplo de cuando se recibe una orden de parte de Dios, darle cumplimiento, no darle vuelta ni espera, sino que Abraham ese mismo día empezó a actuar como respuesta a lo que le había dado, la orden que le había dado Dios. Empieza y se activa esa orden como circuncidando a todos los varones de la casa de él, a todos los nacidos en la casa de él, a todos los varones que estaban en la casa de él. Hasta aquí este capítulo. Podemos entonces sacar unas enseñanzas en este pasaje que acabamos de leer. La promesa que Dios dio a Abraham respecto a la descendencia que iba a tener, y el propósito era enviarnos un Salvador, y esa promesa se cumplió en la generación que dice su generación, y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma promesa se cumplió haciéndonos partícipes a nosotros también. Nosotros somos también participantes de esa gran muchedumbre que el Señor le prometió a Abraham. Nosotros somos parte de esa gran muchedumbre que el Señor dijo que él iba a tener como descendencia. En Apocalipsis 7, 9 al 12, ahí habla específicamente de la gran muchedumbre de apartados de parte de Dios, de esa descendencia de fe en el Señor. ¿Ven? Tomar nota de ese Apocalipsis 7, 9 al 12. Ahora otro aspecto. La circuncisión ya no es externa, sino es del corazón. La circuncisión fue para el pueblo de Israel, pero ya no se puede ver como algo que sea representativo para nosotros, porque la circuncisión ya no es externa, sino es la del corazón. Jeremías 4:4 habla de eso. Vamos a Jeremías 4:4 para leer ese pasaje. Jeremías 4:4 dice la palabra del Señor: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras.
Entonces se está confirmando que la circuncisión que Dios ve es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón entonces solo lo puede hacer Dios, quitando ese prepucio que simboliza pecado, rebeldía, mentira, resentimiento, amargura, rechazos, perjuicios y muchas más cosas. Esta operación solamente la realiza Dios en el corazón, la circuncisión del corazón. Y esto es posible solamente que en el momento de la regeneración. Dios es el que actúa en el corazón, circuncidando el corazón del hombre, para que verdaderamente sea partícipe del pueblo de Dios. Otra cosa, en el Antiguo Testamento los elegidos de Dios siempre esperaron la promesa dada a Abraham de un Salvador, que era la promesa del pacto. Y cuando se cumplió lo prometido por Dios en el Nuevo Testamento, que lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, eso llenó de gozo el corazón de estos hombres y mujeres que Dios tenía dispuestos para que entendieran y comprendieran que había una generación, estaba prometido un hombre que era la promesa de parte de nuestro Dios. Vamos entonces al Evangelio de San Lucas para terminar. Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, el 30 y el 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y vemos también en el mismo capítulo a María, la madre de Jesús, expresando el gozo y la alegría de saber que había llegado el Salvador. Dice en 54 y 55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está confirmando que esa promesa, ese pacto que ha hecho de darnos una descendencia, pero para salvación y para vida eterna, y que todo el pueblo elegido estaba esperando, se había cumplido en este momento. Y ahí mismo, más adelante, otro hombre, Zacarías, padre de Juan Bautista, expresa lo siguiente, dirigido por el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo. En el 67 al 69 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo. Dice el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí está confirmado el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Y ese cumplimiento llenó de gozo a los que esperaban esa redención, a ese Mesías, a ese Salvador. Por eso ya, para concluir, para terminar, deberíamos experimentar ese mismo gozo en nuestro corazón, porque nosotros también hemos visto la respuesta para nuestra vida en la promesa que hizo Dios a Abraham de ese Salvador. Y así como María, la madre de Jesús, y como Zacarías, el padre de Juan Bautista, sintieron ese gozo maravilloso, producto de la llenura del Espíritu Santo, y entendiendo que el Mesías
la promesa, el pacto de Dios con Abraham se estaba cumpliendo, le llenó de gozo y de alegría. Y por eso nosotros también, ya como conclusión, tenemos que darle la gloria a nuestro Dios, bendecirlo y exaltarlo, porque nos escogió como parte de esa gran muchedumbre de los elegidos para Él, y que nos ha dado salvación y vida eterna, cumpliendo la promesa que hizo a Abraham de traer un Salvador para la humanidad. Amén. Si hay preguntas, el pastor está dispuesto para que, por favor. Si tienen preguntas, hermanos, adelante. Les invito también a que se corran una filita cada una hacia acá, porque lamentablemente estamos teniendo ruidos afuera que a veces distraen. Entonces, si tienen alguna pregunta de Génesis 17. Pastor, los islámicos, que ellos dicen que de cierta manera el pacto se hizo por medio de Ismael, por ser el primogénito de Abraham. ¿Tiene algún de pronto conocimiento de casualidad de que en el Corán haya algún escrito de que Dios hizo un pacto directamente con Ismael, porque aquí vemos que lo hizo con Isaac? Bueno, personalmente no he leído aún el Corán. Es uno de los proyectos personales a corto plazo que tengo, pero hasta donde yo sé, ellos no manejan el concepto de pacto como lo manejamos desde una tradición judío-cristiana. Entonces, no creo que ellos lo vean de esa manera, ¿sí? Además que pues, el texto inspirado que se le entregó a Moisés no fue el Corán, sino fue la Torá. Y en la Torá muy evidente y claramente se dice que se establece el pacto con Isaac, ¿sí? Que a Ismael se le bendeciría por ser hijo de él, pero el pacto pasaría directo con Isaac. Además que Ismael nace de manera natural, ordinaria, un poco rebelde también, impaciente, pero Isaac está rodeado de muchas cosas que muestran que él es de la promesa. Son eventos extraordinarios, un embarazo y alumbramientos sanos fuera del tiempo, ¿sí? Una crianza excelente en medio de una época que de pronto era difícil, ¿sí? Entonces, a todas luces, evidentemente el pacto es con Isaac. Bien, ¿algo más? Del 17 de Génesis. Hermano, en el versículo 21, que dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Si vemos que Dios está haciendo el pacto con Abraham, ¿qué significa eso de yo estableceré mi pacto con Isaac? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Dios lo propone así como en futuro, porque los pactos que Él ha establecido antes se reiteran después. Y eso hablando desde nuestra perspectiva del tiempo. Como Dios eterno que es, no le afecta el pasado, el presente y el futuro, pero nosotros sí vivimos en esa creación. Entonces el pacto que se hizo con Adán, con Noé, ese que se establece con Abraham, y ese que se establece con Abraham se establece con Isaac, y así sucesivamente con Jacob, con Moisés, con David, ¿sí? Con Zorobabel y de en adelante. Entonces por eso el Señor habla así en futuro, como diciendo: tu descendencia me seguirá sirviendo, tú guardarás el pacto, yo seguiré siendo el Dios de tus hijos, y precisamente por eso guardaré el pacto con Isaac, ¿sí? Como garantizándole la preservación también a su hijo. Pastor, cuando habla acá sobre la circuncisión, que dice que debe ser el que es nacido en casa, el que es comprado, dice el 13, el 14, perdón.
que la persona que no fuere circuncidado será cortado a su pueblo. Quiere decir que no forma parte del pacto que hizo con Abraham porque no se circuncidó. Bueno, esa expresión se repite bastante en Levítico, ¿se acuerda, hermana? Y tenía dos maneras de interpretarse. La primera era que sencillamente no se tendría como parte de la ciudadanía. Es decir, él quedaba como una especie de bastardo, como alguien que no era reconocido y por lo tanto no era tenido por israelita. Y la otra alternativa de interpretación, que también es válida, es que era asesinado, ¿sí? O expulsado de la ciudad. O sea, básicamente eliminado de su nación. Se puede decir que Abraham entiende que Cristo vendría a partir de ese momento cuando el Señor establece el pacto y le promete que tendría a Isaac. Efectivamente, en el Evangelio de Juan, en alguna ocasión, cuando el Señor Jesús le hablaba a los judíos y dijo: yo, antes que Abraham fuera, yo soy. En ese contexto, Cristo dice que Abraham vio su día. Es decir, la palabra establece también que a Abraham se le mostró quién iba a ser esa simiente. Abraham entendería que la simiente no era Isaac, que iba a ser a través de Isaac, pero no era Isaac. La simiente esperada era el Señor Jesús. Y Abraham lo sabía, porque tiene la esperanza mesiánica desde los patriarcas. Pastor, en el verso 8, que dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Cuando habla de heredad perpetua, por ejemplo, en la actualidad vemos el conflicto que hay entre Palestina e Israel. Israel pide que ese territorio es de ellos. Ellos se refieren a esto, o sea, que Dios les prometió que todo Canaán iba a ser de ellos, y en un contexto del tiempo pasado fue quitado para ser otra nación como Palestina. O sea, ellos utilizan esto de la Biblia, de que Dios les dio a ellos ese terreno como propiedad perpetua. Sí, entre muchos más. Sin embargo, se les olvida, o lo hacen adrede, mencionar que ese pacto era condicional. Si ellos estaban por fuera de los mandamientos, ellos perdían la tierra, que fue lo que se dio a cabo, que vimos, ¿no?, con Levítico 26, Deuteronomio 28. Una señal de que Dios los había desechado era que iban a perder la tierra, y eso ya ocurrió. Entonces ellos no tienen derecho a alegar esa parte del pacto, porque ellos están por fuera del pacto. O sea, ellos, al ser apóstatas de la ley de Dios, porque ese estado de Israel es un estado apóstata e impío en todo sentido, no tiene derecho a apelar a las promesas del pacto, porque no son parte del pueblo del pacto, aunque se hagan llamar Israel. En ese sentido, Palestina está en una tierra, los palestinos están en una tierra que efectivamente heredaron de sus padres, porque Israel la perdió hace más de 2000 años. Entonces no tienen derecho ellos a alegar que esa tierra es de ellos. De hecho, haciendo un examen histórico, a estas alturas, 2024, haciendo un conteo preciso, han vivido más tiempo los palestinos en esa tierra que los judíos. Haciendo ese cálculo, claro, los judíos estuvieron, digamos, desde la conquista de Canaán con Josué hasta la caída con Babilonia, luego el regreso de la diáspora hasta la caída de Roma. Ahora enfrente eso, desde el año siglo XIV aproximadamente hasta el siglo XX, o sea, ya en sí hay una diferencia, han estado más tiempo los palestinos que los judíos. O sea, Sí. Israel como tal, ellos, digamos, volvieron, podríamos contar el momento en que Dios les permite volver después de los 70 años de cautiverio, se podría contar como desde ahí, que ellos volvieron a su tierra. Concedámosle sumar todo. Sumemos desde el tiempo de Josué hasta Sedequías, y luego desde Zorobabel hasta la caída con Roma. Sumémosle todo y sumemos lo otro también. Tierra, o sea, lo que voy es que Dios prometió esta tierra y ella cumplió, Él sí se las dio.
la tuvieron por muchos siglos, pero fueron infieles al pacto. Dios, así como cumplió su promesa, también cumplió su amenaza de que la iban a perder. Ya la perdieron. Esa tierra no es de ellos. Además, esa tierra en el Nuevo Testamento, ya cuando está clara más la revelación, se establece que la tierra era solo una sombra, un símbolo de la patria mejor, ¿sí? Que es celestial, Jerusalén celestial. Por lo tanto, ya esa tierra ya no tiene sentido porque ya conocemos qué significa. Entonces, solamente los que viven bajo las sombras pretenden insistir que esa tierra es la tierra prometida. Fue la tierra prometida. Ya no, tenemos una mejor.